Entonces, hermanos, no importa cómo nos pongamos, voy a atreverme a decirles, e incluso no importa el tiempo que dediquemos. Digo, me atrevo a decirlo porque sí importa. El parámetro que Jesús dijo, ¿se acuerdan cuando regañó a los discípulos que estaban orando junto con él? Y cuando el Señor se apartó para orar y luego regresó y encontró a sus discípulos durmiendo, ¿se acuerdan qué les dijo? ¿No han podido velar conmigo ni una hora? Entonces alguien me ha dicho, pastor, ¿hay un límite de oración, de tiempo? Pues depende de nuestra convicción al acercarnos a Dios. Pero si buscamos un pretexto para poner un tiempo, bueno, Jesús lo puso. ¿No han podido estar conmigo ni una hora? Ahora lo que voy a compartir, esto va a ayudar. Si es que acaso tenemos el problema, porque hay problemas, hermanos, cuando alguien dice, es que yo empiezo a orar y a los 5 o 10 minutos me acabé lo que tengo que decir. Ya dije lo que tenía que decir. Ya después de 5 o 10 minutos ya no sé qué decir. Y como dije en alguna ocasión, hermanos, eso sucede cuando nuestras oraciones son mezquinas, cuando somos muy yoyos en la oración, cuando nada más oro para mí, cuando nada más digo Dios bendíceme, Dios dame, Dios quiero, Dios necesito, Dios protégeme, Dios yo. Ahí se nos acaba rápido. Pero cuando ampliamos nuestra mente y nuestro corazón para la intercesión, como también mencioné la ocasión pasada que hablé de esto, darnos cuenta que yo les decía, pues yo soy un hijo, ya mi padre ya no vive, pero está mi madre, que miren qué padrísimo sentí esta mañana. Le hablé por teléfono a mi mamá porque estaba viendo las noticias temprano y estaban pasando la noticia de una balacera cerca de la casa de mi mamá en Querétaro. Y le marqué por teléfono y ya todos están bien ahí. Y ya platicamos un ratito y me dice, ¿quién va a predicar ahora en la iglesia? Le digo, me toca a mí. Dice, déjame orar por ti. Y mi mamá oró por mí muy tempranito y eso es una bendición sota que una señora de 83 años cada rato me dice, ¿a dónde vas a salir ahora? A tal parte. Bueno, 84 ya, porque voy a estar orando por ti. Entonces, hermanos, cuando nuestros pensamientos van más allá, yo tengo una mamá y yo tengo que presentar a mi madre en oración delante de Dios, como ella lo hace por mí. Soy uno de 9 hermanos, tengo 8 hermanos más. Y yo sé que mis hermanos necesitan la ayuda de Dios. Y si yo me postro en oración, yo clamo a Dios por mis hermanos, cada uno de ellos. Y luego ellos tienen esposos y esposas. Entonces tengo 8 entre cuñados y cuñadas. Y luego tienen un montón de hijos. Y me acuerdo de mis sobrinos y sé que mis sobrinos andan en malos pasos, andan en situaciones difíciles y como veíamos en la clase dominical esta mañana, debe haber una preocupación santa en nosotros, hermanos, por dónde va a pasar nuestros seres queridos la eternidad. Y definitivamente queremos que la pasen con Cristo, vida eterna con Cristo. No una vida eterna de sufrimiento en el lago de fuego como enseña la palabra de Dios. Entonces, cuando ampliamos nuestros pensamientos, hermanos, desde ahí, se acaba ese argumento de que a los 5 minutos se me olvida lo que tengo que decir. Porque tenemos mucho más que orar. Pero esta mañana, hermanos, voy a ir un poquito más que a la simple práctica. Espero terminar esta mañana y si no, ya saben, termino la próxima. Quiero hablar de actitudes del corazón. ¿Cómo evitar obstáculos, hermanos, que dificultan nuestra intimidad con Dios? Lo repito. ¿Cómo evitar los obstáculos que dificultan nuestra intimidad
con Dios. Y les comento, hermanos, los salmos nos permiten ver algunas de las oraciones del rey David, que nos enseñan muchas cosas, hermanos, con relación a la oración. Del rey David aprendemos en las oraciones cómo David tenía tiempo dentro de su oración para alabar a Dios. Ese es un tema bien importante dentro de la oración, ya que nos lleva a doblar nuestras rodillas delante de Dios o empezar a hablar con Dios, ya sea sentado, acostado, como sea su preferencia, está bien. Alguien a mí me preguntaba alguna ocasión y me decía, pastor, ¿la posición en la oración importa? Personalmente yo digo sí. Yo personalmente digo sí. Yo aprendí de unos líderes míos hace muchos años que decían, bueno, mi tiempo de oración yo lo aprovecho, o más bien, yo aprovecho mi tiempo de ejercicio para orar. Yo camino media hora, misma hora que voy orando, y aprovecho dos cosas al mismo tiempo. Así aprendí yo. Pero en una ocasión, hermanos, que me explicaron que la comunión con Dios es similar a la relación de un matrimonio. Yo dije, pues como que está difícil estar caminando y estar con mi esposa. ¿Me explico? ¿O lo explico más? ¿Sí me comprendieron? Es difícil estar con mi esposa y estar caminando. Necesito un tiempo para estar con mi esposa. Necesito un tiempo para ejercitar mi cuerpo. Entonces, qué bueno si puedo orar mientras estoy caminando, pero no puedo decirle a Dios, voy a compartir contigo, Señor, el tiempo de mi ejercicio físico con mi comunión contigo. Está bien si lo puedo hacer, pero no puedo decir que aparté un tiempo para estar en comunión con Dios. Entonces, la alabanza o más bien el salmista nos enseña ese tiempo en el que podemos adorar a Dios. Y si los que vienen a lunes de oración se darán cuenta que no todos los lunes, pero hay lunes en donde comenzamos solamente con gratitud a Dios. Recordamos, a ver, ¿por qué hemos orado este tiempo? Pues hemos orado por esto, por esto, por esto, por esto. ¿Cuáles son los resultados? Exponemos los resultados y decimos, pues es tiempo de darle gracias a Dios. Ya le pedimos, ahora le agradecemos. Amén. Entre paréntesis digo, esa es la oración, hermanos, que el cristiano que conoce la palabra de Dios practica antes de comer. Es una oración de gratitud, porque en algún momento le dijimos, Señor, dame trabajo, Señor, dame salud, dame la oportunidad de ganar dinero, y con ese dinero compramos la comida. Estamos frente a la mesa y decimos, gracias, Señor, porque tenemos comida en la casa. ¿Sí o no? Hemos estado en ocasiones en donde la persona que está dirigiendo la oración por los alimentos ora por todo el mundo, hasta por los niños de África. Menos de gratitud por los alimentos. Entonces nos desviamos un poquito. Pero en los salmos, hermanos, aprendemos, el rey David nos enseña cómo debemos alabar al Señor, nos enseña cómo clamar por los problemas, porque sí clamamos por los problemas, claro. Nos muestra cómo le pidió el salmista al Señor que escuchara la voz de su ruego. Escucha la voz de mi clamor, Señor. Escucha la voz de mi ruego. También nos enseña cómo le pidió a Dios, no te desatiendas de mí, Señor. No me olvides. ¿A poco, hermanos, no hay momentos en la vida en que nos sentimos solos? Que no debería de ser, porque tenemos el amplio entendimiento de que nuestro Dios es soberano, todopoderoso, todo lo sabe, todo lo puede. Pero de repente como que nos sentimos solos. ¿Es malo sentirse solo? No. Pero qué bonito es acercarnos a Dios y decirle, Señor, tú sabes que en este momento me siento solo. Tú no te desatiendas de mí. Y bendito sea Dios por el Espíritu Santo, hermanos, que viene como un consolador para abrazarnos. Que si el Espíritu Santo tuviera brazos, podríamos sentirlos en ese momento alrededor de nosotros.
Pero ese fue el clamor del salmista, hermanos. Es bien peligroso dejar nuestra mente en blanco cuando nos sentimos solos, nos sentimos abatidos e incluso cuando nos sentimos cansados. Es bien peligroso dejar nuestra mente en blanco cuando podemos venir a Dios y decirle: Señor, no te olvides de mí. Aunque nunca se olvida, pero le expresamos realmente lo que sentimos. No te desatiendas de mí. Con esa idea, hermanos, vamos a leer 2 salmos y luego vamos a ver precisamente cómo quitar de nuestra vida o cómo evitar los obstáculos que nos dificultan la intimidad con Dios. El Salmo capítulo 3, hermanos. Yo creo que este es uno de mis salmos favoritos. Siempre yo refiero mucho a este salmo. ¿Lo tienen? Para que me acompañen en la lectura, lean conmigo este salmo. ¿Listos? Vamos a leerlo. Dice: Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. 3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Amén. ¿Qué les parece esa oración, hermanos? Todos los primeros salmos, hermanos, son un excelente modelo de oración. Y esta es una oración maravillosa que involucra muchos temas. Salmo 28. Vamos a leer el Salmo 28. ¿Listos? Lo leemos. Dice: a ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desatiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dale su merecido conforme a la obra de sus manos, por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos. Él los derribará y no los edificará. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, y pastoréales y susténtales para siempre. Aleluya. ¿Les gusta ese modelo de oración? Hay otro modelo de oración, vamos a leerlo, ese casi lo tienen de memoria. Vamos a leer el Salmo 119, un salmito. ¿Amén? No se crean. Yo pensé que luego le iban a decir: ay, hermano, tiene muchos versículos.
pero no es un modelo de oración. El Salmo 119 no es un modelo de oración. El Salmo 119 exalta, hermanos, la bendición de la palabra de Dios. Pero bueno, estos son unos modelos de oración, hermanos, y definitivamente, hermanos, cuando hemos venido a Dios y queremos tener comunión con Dios, hermanos, todos debemos orar de una manera eficaz. Para que nuestra oración sea eficaz, hermanos, debemos vencer algunos obstáculos. ¿Ok? Número 1, hermanos, para que el Señor responda, atienda a nuestra oración, hermanos, debemos evitar la duda. Es decir, la fe vacilante. A veces, hermanos, después de los resultados, nos damos cuenta que hubo fe vacilante, o sea que hubo duda. No sé si a ustedes les ha pasado escuchar este comentario. Vamos a pedir a Dios por esto y pues para Dios no hay cosas grandes ni pequeñas. Dios es Dios. Nosotros sí, para nosotros hay cosas grandes y pequeñas. Pero cuando estamos pidiéndole a Dios algo aparentemente para nosotros difícil, costoso, algo grande, y en su infinita misericordia y fidelidad, Dios dice, sí, está bien, y nos lo da, nos concede lo que le pedimos. Y cuando damos testimonio, alguien dice, no lo puedo creer. ¿En serio? Entonces, ¿para qué oramos? Si alguien dice, no lo puedo creer. ¿Me explico? ¿Saben ustedes que los cristianos, los que decimos conocer a Dios, no debe de sorprendernos los milagros de Dios? Nos gozamos, pero no nos deben de sorprender, hermanos. Porque Dios es un Dios de milagros. Vivir entre milagros de Dios, hermanos, es el hábitat del cristiano. Cuando leemos, hermanos, manifestaciones de Cristo haciendo milagros en su vida aquí en la tierra, el Señor hacía milagros como señal para los incrédulos, para que los incrédulos entendieran el poder de Dios. Pero cuando nosotros aprendemos a caminar en comunión con Dios y el Señor nos concede, hermanos, tantas cosas, yo pienso que lo menos que podríamos nosotros hacer, o si nos asombramos o algo, recibimos el favor de Dios en tantas cosas. Miren, hermanos, humildemente nada más tendríamos que hacerle, así es mi Dios. Hola. Así es mi Dios. Dios es todopoderoso. Pero algo que nos estorba, hermanos, grabemos esto en nuestra mente y en nuestro corazón. Algo que nos estorba es tener una fe vacilante, es decir, tener duda. Las dudas en cuanto a Dios y a su fidelidad, hermanos, disminuyen nuestra confianza en Él. Y déjenme decirles, hermanos, estadísticamente esta es una de las razones principales por las cuales mucha gente no ora. Aunque dicen conocer a Dios, aunque tienen una Biblia, aunque asisten a un templo, mucha gente no ora porque aunque no lo diga, hermanos, no le cree a Dios. Definitivamente, hermanos, estamos hablando de algo espiritual y para mucha gente es más fácil creer lo que tiene en la mano. No tiene lógica creer en lo espiritual, no tiene sentido creer en lo espiritual. Pero la explicación de los hebreos a la fe, que dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando pretendemos, hermanos, acercarnos a Dios, pero hay duda en nuestra mente, en nuestro corazón, dudamos de la fidelidad de Dios, definitivamente eso disminuye nuestra confianza en Él. Entonces les digo, hermanos, en nuestra incertidumbre, es más probable que nos dejemos llevar por nuestros sentimientos en vez de basarnos en la verdad. Esta frase está bonita, hermanos. La repito.
en nuestra incertidumbre, en nuestra duda. Fíjense bien, hermanos. Es más probable que nos dejemos llevar por nuestros sentimientos en lugar de basarnos en la verdad de Dios. El apóstol Santiago da un mensaje contundente acerca de esta actitud. Santiago capítulo 1, versículo 8. Aunque habla de un tema en específico, dice Santiago 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, y luego da una recomendación, ¿qué dice? Pídala a Dios. ¿Y qué hace Dios? El cual la da a todos abundantemente, sin reproche, y le será dada. ¿Qué dice el versículo 6? Pero pida con fe, no dudando nada. Y luego le hace una comparación. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Categóricamente dice el versículo 7, hermanos: no piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. No podemos acercarnos a Dios, hermanos. Dios, dicho con todo respeto, hermanos, no es político, ni es como los políticos. Hace tiempo ¿se acuerdan cuando íbamos a tener nuestra reunión pasada de matrimonios? Creo que es la única que hemos tenido aquí, así bonita. ¿Se acuerdan? Noviembre de no sé cuándo. Me dijo un chamaco que está metido en asuntos religiosos allí en el ayuntamiento. Dice: el presidente municipal te puede ayudar mucho, hazle la petición. Y le hice una carta, y él me la recibió y me la firmó. ¿Y qué creen que recibí? Nada. Es más, ni siquiera vio mi petición. Y yo dije, pues chance y pegue. Pero afortunadamente Él no es Dios. Hicimos lo espiritual, nos preparamos espiritualmente, le pedimos a Dios, y por ese lado Dios nos bendijo. ¿Recuerdan esa cena de matrimonios? Aprovechando, les pregunto, ¿nos aventamos otra cena de matrimonios como esa? Pero tienes razón. Bueno, pero no la invitamos a ella. No, sí. Meseros. Exacto. No, sí vamos a tener otra. Pero bueno, hermanos, no podemos acercarnos a Dios así. ¿Será que me va a escuchar? ¿Será que le puedo pedir? ¿Será que esto será agradable delante de Dios? Hermanos, decía yo al principio, tenemos que orar. Creemos, hermanos, completamente en la soberanía de Dios. Dios es soberano. Y Él sabrá si nos dice sí, si nos dice no. Él sabrá si nos dice, espérate, no es tiempo todavía, más adelante. Dios es soberano, hermanos. Lo que nosotros tenemos que hacer es acercarnos a Dios con confianza, sin dudar. Aleluya. La duda, hermanos, estorba a una buena comunión con Dios. Tenemos que vencer la duda. Amén. Los chamacos que están, bueno, ya los hicieron, creo, no sé si están haciéndolos para estudiar escuela superior, van a hacer su examen y dicen, pues voy a hacer mi examen a ver si pega, a ver si quedo. Hermanos, eso cambia nuestra mentalidad. El Hijo de Dios cambia en su mentalidad. El Hijo de Dios se prepara, estudia, hace todo lo que está de su parte y dice, voy a ir a presentar mi examen y voy a quedar en esa escuela y voy a quedar en el turno que yo quiero y Dios me va a bendecir. Y luego cuando le dan los resultados y sí pasaste el examen y sí quedaste en esa escuela y sí quedaste en ese turno, y le dice a su mamá, ay, no lo puedo creer.
Pero el chamaco demostró que no duda. El chamaco demostró que puede con la ayuda de Dios. Esa es una cosa tan simple de la vida cotidiana. ¿Cuánto más, hermanos, en las cosas de la vida, de la familia, de nuestra comunión con Dios? ¿Qué tenemos que quitar de nuestra vida? La duda. Porque eso ofende a Dios. En segundo lugar, hermanos, tenemos que quitar los motivos equivocados. Dios quiere que oremos pidiendo, hermanos, que se haga su voluntad, no para que se realicen nuestros deseos egoístas. Aquí es donde podemos entender la explicación, hermanos, del Salmo 27:4, que dice: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y eso no quiere decir, hermanos, más bien la palabra clave de ese versículo es el deleite en el Señor, no las peticiones de nuestro corazón. Porque nosotros, por naturaleza humana, tenemos peticiones egoístas. Pero cuando nos deleitamos en el Señor y dejamos que Él gobierne nuestros pensamientos, entonces nuestras peticiones van a ser dentro de su voluntad y podemos ver la respuesta de Dios. Cuando nuestras peticiones tienen motivos equivocados, hermanos, eso impide nuestra comunión con el Señor. Les digo esta frase, hermanos: en nuestro egoísmo nos desviamos de la voluntad de Dios. Por consecuencia, no hay respuesta y eso es frustrante. Otra vez, en nuestro egoísmo nos desviamos de la voluntad de Dios. Por consecuencia, no hay respuesta y eso es frustrante. Hermanos, estaba releyendo esta mañana y vino este pensamiento que tengo que decirles a ustedes. Hermanos, tengamos mucho cuidado. Yo sé que ustedes lo pueden hacer, puesto que ustedes, todos los que estamos aquí, somos seres pensantes y de libre voluntad. Pero no está por demás una recomendación: tengamos cuidado con lo que leemos en redes sociales. Hay tanto humanismo y tanto, ¿cómo se llama cuando es egoísmo personal? Autoegoísmo, no es ego, tanto ego, tantas frases que levantan nuestro ego. Hermanos, pero son frases completamente contrarias a la palabra de Dios. De tanto humanismo que hay, y hermanos, nos colgamos de esas frases de una manera terrible. La recomendación del Señor Jesús, hermanos, Mateo capítulo 6, versículos 9 y 10, dentro de la oración del Padre Nuestro, como el Señor nos enseñó a orar, porque Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes oren así, y les da un modelo de oración. Vosotros pues oraréis así. Van a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Hágase tu voluntad. Yo andaba por ahí como por los 22 años, hermanos, más o menos. Estaba en tiempo de pedirle a Dios, pues, por las decisiones de mi vida matrimonial. Yo sé que estaba muy chico todavía, muy tierno de a tiro, pero pues empecé a orar por eso y yo le decía así: Padre, que se haga tu voluntad. Podrá ser con la hermana Tere, pero que se haga tu voluntad, Señor. Ahí te encargo a la hermana Tere, Señor. Pero que se haga tu voluntad. Misericordia de Dios. Bueno. Y el apóstol Santiago en el capítulo 4, versículo 3 dice: pedís y no recibís. Y lo dice: porque pedís mal,
para gastar en vuestros deleites. ¿Dónde está el problema aquí, hermanos? En los motivos equivocados. Entonces debemos tener cuidado. ¿Qué es lo que nos está motivando a pedir eso que estamos pidiendo a Dios? Y si es una razón que el Espíritu Santo nos puede mostrar que está equivocado, pues cambiemos la temática de la oración, porque sin duda alguna eso va a estorbar nuestra comunión con Dios. Número 3, hermanos. Creo yo que este es uno de los obstáculos más fuertes en la vida del ser humano. Lo voy a decir con mucho cariño, con mucho amor, con mucho respeto. Pero este es un obstáculo tremendo a la oración, hermanos, a la intimidad con Dios, a la comunión con Dios. Debemos evitar, para tener una correcta comunión con Dios, los conflictos que nos separan, tanto de la familia en la carne como de la familia en la fe. Hablando del reseteo de la vida cristiana, hermanos, es increíble darnos cuenta el diferente tipo de evangelio que vivimos a veces las personas. A veces tal parece que cada quien está viviendo su propio evangelio. Porque nos damos cuenta, hermanos, si analizamos nuestra vida, que nuestro corazón está cargado de situaciones no permitidas por Dios. Escúchenme. Son situaciones no permitidas por el Señor, porque lo leemos en su palabra. Y así pretendemos acercarnos a Dios. Así queremos acercarnos a Dios. Cuando tenemos el consejo bien claro en la palabra. No podemos esperar, hermanos, que el Señor responda a nuestras oraciones si no tratamos a los demás como Él dice que debemos hacerlo. Ups. Y a veces somos tan mundanos que para justificar actitudes decimos, como dicen los mundanos. Digo de mundanos aquel que todavía no conoce el evangelio o que no le dice sí al evangelio. Nos justificamos diciendo, como dicen ellos, ¿me la hizo? Me la paga. ¿Me dijo? Le digo. ¿Me hace? Le hago. Y venimos el domingo a la iglesia, hermanos, y bien espirituales, tal vez hasta podemos darnos golpes de pecho y decir, Dios está aquí. Y a veces, hermanos, me ha tocado ver situaciones que en la misma hilera de bancas estamos, Dios está aquí. ¿Cualquier parecido con la realidad? En el mismo momento. Simplemente porque tenemos esta actitud. ¿Me la hizo? Me la paga. ¿Me dijo? Le dijo. Y así pretendemos acercarnos a Dios. Les dije que esta era la más difícil. No, y falta la otra todavía. Pero entendamos esto, hermanos. Les digo esta frase, hermanos. Cuando guardamos cosas en nuestro corazón y así actuamos, sin duda alguna habrá obstáculos a nuestra oración. Repito. Cuando guardamos cosas en nuestro corazón y así actuamos, sin duda alguna habrá obstáculos
a nuestra oración. El apóstol Pedro enseñó, hermanos, un tema bien fuerte en Primera de Pedro capítulo 3 versículos 1 al 7, donde habla de que la mujer se sujete a su marido. Aleluya, gloria a Dios. Pero también dice el versículo 7, vosotros maridos de la misma manera. Todo lo que dije para la mujer del 1 al 6 es para ustedes. Y yo dije ahí, ya te volteaste. Y vamos también. Pero me dice el 7, vosotros maridos igualmente. Vivan con su esposa sabiamente. Denle honor a la mujer como a vaso más frágil, porque ella también es coheredera de la gracia de la vida. Y termina todo el tema del marido y mujer diciendo, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y hermanos, miren, diciendo la neta del planeta, si alguien tiene motivos y cargas de oración fuertes y de peso, son los padres de familia. Porque si alguien de veras se puede convertir en un motor que nos impulse a la oración, son nuestros hijos. No importa la edad que tengan. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermana Cuquita? Usted que ya tiene puro de quinceañero para arriba. No importa la edad que tengan. Son un motor para nosotros. Yo me acuerdo, hermanos, que tengo un hijo mayor. Tengo un hijo que tiene más de 40 años y él tiene una esposa y él tiene 3 hijos. Entonces tengo que venir en clamor al Señor por mi hijo, por mi nuera y por mis nietos. Y luego tengo uno de 30 y algo. ¿Y cómo le pido al Señor? Señor, dale una de 30 y algo a él también, Señor, dale. Digo, parte de mi oración. Y luego tengo una de 30 y tantos también. Y le digo, Señor, que este malvado no me la maltrate. Esa es mi oración, pues. Y tienen 3 hijos. Y veo, hermanos, el peligro de que mis oraciones sean estorbadas cuando estoy en pleito con esta señora. El último pleito que me eché con ella, pues fue hace rato en la mañana antes de venir a la iglesia. No es cierto. No es cierto. No somos perfectos. De vez en cuando nos echamos un round. Pero tenemos códigos. Mi esposo y yo tenemos códigos. Y ella sabe, le digo, hija, soy una figura pública. Nada más donde no se vea. Y todo está bien. Todo en santa paz. Hermanos, miren qué tan simple, hermanos, pero nuestras oraciones tienen estorbo cuando no superamos los conflictos. Son un estorbo, hermanos. No importa, ni siquiera si es por un momento, y mucho menos si es todo el día o toda la semana o todo el mes. Hay un obstáculo a nuestra oración y eso es peligroso. Hablando de la familia. En alguna ocasión, hermanos, me vi tentado de agarrar a bofetadas a una quinceañera, una muchachita de 13, 14, 15 años por ahí así, porque la muy indigna me presumía y me dice, ay pastor, tiene una semana que ni le hablo a mi mamá para que se le quite. Y yo decía, ay chamaca. Pero muy orunda ella, no le hablo a mi mamá. Ay, Dios santo de mi vida. Los conflictos son un estorbo. Más bien, los conflictos sin resolver son un obstáculo a nuestra oración, hermanos. Ahora, para la iglesia, el Señor dijo en Mateo capítulo 5, instrucciones del maestro. Mateo capítulo 5, versículo 22. Fíjense lo que dice el Señor. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, cualquiera que ¿qué? Que se enoje, nada más, será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano,
será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Recomendación, versículo 23 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, hermanos, eso endurece más la situación. Porque yo puedo reconocer, si soy humano y si soy sensible a la voz de Dios, que yo tengo algo contra el Yoba. Yo puedo reconocerlo. Pero el Señor Jesús dice: si ahí te das cuenta tú que el Yoba tiene algo contra ti. ¿Y cómo sé yo que el Yoba tiene algo contra mí? Pero esa es la instrucción del Señor. Y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí de lado tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Entonces ven y presenta tu ofrenda. Esa es la recomendación de la palabra, hermanos. Es la recomendación del maestro. Porque los conflictos sin resolver pueden ser un obstáculo a nuestra comunión con Dios. Espero que nadie esté recibiendo en su pensamiento ahorita una idea que diga: entonces ya no voy a orar. Entonces ya. No, espero que estén recibiendo ahí y digan: híjole, esto es para mí y me voy a reconciliar. Aún con el mismo diablo. No, con el diablo no. Hermanos, esto toca las partes más sensibles de nuestro corazón, porque somos tan egocéntricos, tan egoístas, tan dignos, tan todos tienen la culpa menos yo. Pero este es el consejo de la palabra de Dios. Y número 4, hermanos, algo que también tenemos que evitar, hermanos, es la indiferencia a la palabra de Dios. Si no escuchamos al Señor ni obedecemos sus mandamientos, nuestras oraciones se convierten en abominación para Dios. Es lo que dice la Biblia, lo vamos a leer. Pero antes les digo este pensamiento, hermanos. Recordemos que la oración es una práctica de 2 vías. Nosotros hablamos y Él nos habla. De otra manera no se puede llamar oración. Se llama monólogo. Y estamos hablando de la oración de la comunión con Dios. Son 2 vías. Yo hablo y Él me habla. Entonces no podemos ser indiferentes a la palabra de Dios. Y miren, Salmo capítulo 28, versículo 9. Salmo 28, 9 dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Así lo dice su palabra. La Biblia, Dios habla hoy de ese versículo. Dice: si alguno no quiere si alguno no quiere atender la ley de Dios, tampoco Dios soportará sus oraciones. Y hermanos, tenemos mucho por qué orar. Un comentarista, hermanos, llamado John Burton dijo: lo mismo es que me arrodille y a dioses de piedra adore, que ofrecer al Dios viviente mis palabras solamente. Repito, lo mismo es que me arrodille y a dioses de piedra adore, que ofrecer al Dios viviente mis palabras solamente. Y esto sucede, hermanos, son palabras solamente si nuestra fe está acompañada de duda. Si es una fe vacilante, si los motivos por los que estamos pidiendo son equivocados, si no resolvemos los conflictos con otras personas,
y si no hacemos caso a la ley de Dios. El Señor nos ayude, hermanos, y podamos nosotros consolidar un buen tiempo de oración que sea verdaderamente de comunión con el Señor. Amén. Espero haberles dicho algo interesante esta mañana. Vamos a orar. Pónganse de pie, por favor. Señor Dios Todopoderoso, esta mañana estamos expuestos a tu palabra. Definitivamente necesitamos tener comunión con Dios. No es una opción, es una necesidad de todo ser humano. Especialmente, Señor, si hemos tenido la bendición y el honor de conocer a Jesucristo como nuestro Salvador, aquel que perdonó todos nuestros pecados, los echó a lo profundo de la mar para no volver a acordarse de ellos jamás. Padre, gracias por tan gran misericordia, tan gran muestra de amor y de favor. Ayúdanos, Señor, a quitar cualquier obstáculo que haya en nuestra vida que pueda entorpecer nuestra comunión contigo, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ayúdanos a tener una confianza total en ti, Señor, sin vacilar, sin dudar, creyendo que tú eres todopoderoso. Ayúdanos, Señor, a tener motivos correctos de oración, no para nuestras propias ganancias personales. Ayúdanos, Señor, a resolver conflictos que estorban nuestra comunión contigo por tener corazones duros. Y ayúdanos, Señor, a tener en un lugar de prioridad tu palabra. Sabemos que tú es el medio en que tú nos hablas a través de tu palabra. No podemos ignorarla. No podemos arrumbar tu palabra en el librero y no volver a tocarla jamás. Perdónanos, Señor, si de alguna manera te hemos faltado en esta área de nuestra vida espiritual. Si hemos descuidado nuestra comunión contigo, Señor, y nos hemos visto frustrados en la vida por no ver respuestas a nuestras oraciones, perdónanos, Señor. Y por favor, ayúdanos a cambiar lo que tenemos que cambiar en nuestras vidas. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesucristo, que hables a cada vida, a cada corazón esta mañana, y podamos dar una reseteada a nuestra vida con relación a la comunión con Dios y vivir la vida cristiana que a ti te agrada, Señor, y ver respuesta siempre a nuestras oraciones.